Unidad 4. Transporte y manejo de vacunas. El objetivo de esta unidad es identificar la importancia del transporte seguro de las vacunas, como eslabón que relaciona los diferentes niveles de la cadena de frío. Al terminar esta unidad, los participantes estarán en capacidad de reconocer la importancia del manejo adecuado de la temperatura durante el transporte de los biológicos, preparar correctamente las cajas frías y los termos para el transporte de las vacunas, aplicar la política de la Organización Mundial de la Salud en el manejo de frascos abiertos con dosis múltiples de vacunas. Transporte de vacunas. El transporte de vacunas es, junto con el almacenamiento y la distribución, una de las operaciones de la cadena de frío. Los niveles de la cadena de frío están estrechamente relacionados entre sí y se conectan mediante los medios de transporte. En algunos lugares, los problemas que pueden presentarse al transportar las vacunas no solo incluyen la dificultad para conseguir el vehículo, sino también todo lo relacionado con este, como el combustible, los repuestos y el mantenimiento, entre otros. Es indispensable, por tanto, programar con anticipación todo lo relacionado con el transporte de las vacunas y cumplir la programación rigurosamente. El personal de salud conoce que las vacunas deben ser transportadas en condiciones adecuadas de temperatura. Para esto se deben utilizar implementos térmicos cuyas características especiales, tanto de diseño como de fabricación, garanticen en alto grado la vida fría que se requiere para asegurar que las vacunas lleguen a su destino en las mejores condiciones térmicas. El transporte general entre los niveles de la cadena de frío y a los puntos de vacunación debe hacerse en termos o en cajas frías con su correspondiente dotación de paquetes fríos y a la temperatura adecuada para mantener debidamente la conservación de las vacunas. Preparación de las vacunas para su transporte. Las vacunas y los productos biológicos en general deben manipularse en ambientes climatizados con alto grado de asepsia. Al preparar los implementos térmicos para transportar las vacunas, se debe tener en cuenta lo siguiente: determinar el tiempo que durará el transporte, así como las condiciones ambientales y logísticas del recorrido. Elegir los implementos térmicos adecuados. Tener en cuenta que el tipo de vacuna a transportarse y la temperatura requerida en cada caso. Preparar los paquetes fríos para el equipo que se va a utilizar. Al preparar los implementos térmicos no basta colocar uno o dos paquetes fríos. Todas las paredes internas del termo o de la caja fría deben estar cubiertas con estos paquetes. Una vez preparados los recipientes térmicos, estos deben mantenerse debidamente cerrados, colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor. Durante el transporte, los recipientes térmicos deben mantenerse a la sombra y no deben exponerse a los rayos directos del sol. De ser posible, abrir las ventanillas del vehículo para mantener fresco el ambiente. Temperatura de las vacunas para su transporte. Independientemente del tipo de vacuna, es importante que el personal de gerencia y el personal en general conozcan perfectamente las condiciones de conservación que se recomiendan para cada producto biológico, y que en todos los casos se cumplan y respeten las recomendaciones del laboratorio productor. Cualquier variación de temperatura menor a 2 grados centígrados o mayor a 8 grados centígrados debe ser notificada inmediatamente al nivel correspondiente. La exposición de estas vacunas a bajas temperaturas puede degradarlas y hacerlas perder su potencia. La administración de estas a la población objeto después de congeladas puede ocasionar reacciones adversas post-vacunales. Manipulación y transporte del diluyente. El diluyente es la solución necesaria para la reconstitución de las vacunas deshidratadas. Este se puede mantener en un ambiente y no necesariamente en refrigeración. Previa a la preparación de la vacuna, el diluyente debe estar refrigerado. Si se dispone de espacio en la cámara frigorífica o en el refrigerador, se pueden almacenar los diluyentes en los estantes inferiores,
El transporte de los diluyentes deberá hacerse en los mismos recipientes térmicos, junto con las vacunas. Los frascos o ampollas de diluyentes se colocarán dentro de bolsas plásticas en la parte superior interna de los termos. Recuerde que cada tipo de vacuna tiene su diluyente específico. La mala utilización de los diluyentes presenta un mayor riesgo de eventos adversos. Cuidados al preparar las cajas frías y los termos. Se debe tener mucho cuidado al preparar las cajas frías y los termos. Cualquier descuido por desconocimiento, irresponsabilidad u omisión puede propiciar el calentamiento o la congelación de la vacuna. El no prestar atención al tipo de paquetes fríos que se utilizan. Por ejemplo, el uso inadvertido de paquetes fríos eutécticos que pueden estar en estado líquido y presentar temperaturas menores a 0 grados centígrados. O a la inadecuada preparación de los paquetes fríos de agua. Por ejemplo, mientras tengan escarcha en su exterior, aumenta el riesgo de producir el congelamiento de las vacunas que están en los termos. Se debe tener especial cuidado con las vacunas que no deben exponerse a bajas temperaturas. Se debe recordar que los paquetes fríos que se deben utilizar en los termos son los que contienen agua. Como ya se ha explicado, físicamente el agua se congela y descongela a la temperatura de 0 grados centígrados. Las recomendaciones y normas de la cadena de frío están dirigidas al uso de paquetes fríos de este tipo. Las normas de la cadena de frío recomiendan que antes de introducirlos a los termos, todos los paquetes fríos que se sacan de un congelador se expongan primero al medio ambiente hasta que haya presencia de gotas de agua sobre la superficie del paquete frío. Cuando el paquete frío presente signos de descongelación y no haya presencia de escarcha en su superficie, estará a la temperatura de 0 grados centígrados, siempre y cuando esté lleno de agua hasta el nivel correspondiente. Frascos abiertos con dosis múltiples de vacunas. Política revisada de la Organización Mundial de la Salud. La política revisada de la OMS se aplica solamente a las vacunas que reúnen las siguientes características. Cumplen las normas de la OMS en relación con la potencia y la termoestabilidad. Están envasadas de conformidad con las normas ISO 8362-2. Contienen una concentración definida de componente preservante como el tiomersal, solo en vacunas inyectables. Cabe destacar que las vacunas suministradas por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud cumplen los requisitos indicados. La política revisada establece lo siguiente. En las sesiones de vacunación en instituciones de salud, los frascos con dosis múltiples de vacunas OPV, DPT, TT, TD, hepatitis B y las fórmulas líquidas de vacunas contra HIV de los que se hayan extraído una o varias dosis de vacuna durante una sesión de vacunación, podrán ser utilizados en sesiones ulteriores de inmunización durante un periodo máximo de 4 semanas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La política revisada no ha modificado las pautas recomendadas para la manipulación de las vacunas que deben ser reconstituidas, como la BCG, SRP, SR, fiebre amarilla y otras fórmulas de vacunas liofilizadas contra hemófilos influenza. Estas vacunas deben descartarse después de las 6 horas de haber sido reconstituidas o al finalizar cada sesión de vacunación, lo que primero suceda. En las sesiones de vacunación fuera de la institución de salud, todos los frascos de vacunas OPV, DPT, TT, TD, hepatitis B, así como las fórmulas líquidas de vacuna contra HIV que sean transportadas y abiertos para su uso deben ser desechados, independientemente del tipo de vacuna o el número de estas. Al establecer la política sobre el uso de vacunas de dosis múltiples, una vez que se han abierto los frascos, se ha tomado en consideración la potencia de la vacuna y la inocuidad de su administración. Potencia.
Las investigaciones determinan que en la medida en que transcurre el tiempo, la potencia de una vacuna contenida en un frasco abierto depende básicamente de la estabilidad térmica de la vacuna y la presentación de la vacuna, ya sea líquida o liofilizada. Las vacunas IPV, vacuna antipoliomielítica inactivada, DPT, difteria, pertussis, tétanos, TT, toxoide tetánico, TD, tétanos difteria, hepatitis B y otras fórmulas líquidas de vacunas contra HIV, hemófilos influenza tipo B, conservan su potencia siempre que los frascos abiertos se almacenen y conserven en temperaturas entre +2 y +8 grados centígrados, de acuerdo con lo recomendado por el laboratorio productor y que no haya pasado la fecha de caducidad. La estabilidad térmica de las vacunas liofilizadas disminuye considerablemente una vez reconstituidas con el diluyente. La inocuidad de las vacunas en frascos con dosis múltiples una vez abiertos depende del riesgo de contaminación con microorganismos patógenos y el efecto bacteriostático del preservante contenido en la vacuna. El riesgo de contaminación es mayor en frascos con dosis múltiples de vacunas que en frascos con una sola dosis, por la exposición repetida de las vacunas cada vez que se extrae una dosis. Por lo general, las vacunas liofilizadas no contienen elementos preservantes, por lo tanto no deben ser utilizadas transcurrido el tiempo recomendado por el productor y nunca después de más de 6 horas de haber sido reconstituidas. ¿Qué tipo de vacunas contienen elementos preservantes? El uso de vacunas de virus vivos, reconstituidas y utilizadas por un periodo mayor que lo recomendado, puede producir graves efectos adversos por la descomposición y toxicidad del producto. Las vacunas líquidas inyectables como la DPT, TT, TD, la fórmula líquida pediátrica y para adultos y hepatitis B, contienen preservantes que impiden la proliferación de microorganismos contaminantes. Se debe también tener en cuenta que una vez abiertos los frascos con dosis múltiples de vacunas y extraída la primera dosis, se puede presentar alto riesgo de contaminación por el tapón de hule o caucho del frasco, más aún si estos entran en contacto o se sumergen en agua, hielo derretido por ejemplo. Debe mantenerse el tapón de los frascos limpios y secos en todo momento. Para el transporte de vacunas en termos se deben utilizar paquetes fríos herméticamente cerrados y de ninguna manera debe permitirse la acumulación de agua cuando se mantienen los frascos con vacunas. Debe mantenerse el tapón de los frascos de vacunas limpios y secos en todo momento. Para esto deben colocarse en un recipiente plástico. El personal de salud debe tener el conocimiento necesario para poder identificar los frascos con vacunas que pueden utilizarse de nuevo en sesiones de vacunación posteriores y los que deben desecharse. Para esto hay que elaborar o revisar el material de capacitación y supervisión para que refleje el cambio. Los supervisores deben informar y documentar el cumplimiento o no de estas acciones. Los administradores de programas deberán evaluar las tasas de desperdicio o factores de pérdida de las vacunas afectadas por la nueva política.